Bueno, el tema del día de hoy, porque nos consuela. Isaías 49:13. Porque nos consuela, ¿es afirmativo o es Porque Él nos consuela, hacemos esto. Isaías 49:13. 13, ¿verdad? 13, sí, 49:13. Isaías 49:13? Buenos días. 49, 13. Isaías 49:13. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Quién es el valiente de leerlo? Ustedes los cielos griten de alegría, tierra regocíjense, montañas Prorrumpid. prorrumpan en canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, oh tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pues bien, la vida está llena de temporadas donde las fuerzas parecen desvanecerse, las lágrimas son más frecuentes que las sonrisas, y la esperanza parece que está muy lejos. Sin embargo, el Señor declara que Él mismo es el consuelo de su pueblo. En este versículo que acabamos de leer, nos presenta un cuadro impresionante. Todo el cielo y la tierra están llamados a unirse en alabanza. No por una bendición material, ni por nada, sino por algo mucho más profundo, que es el consuelo que viene del cielo, el consuelo divino en medio de la dificultad. Y la alabanza, entonces, no es solo una reacción a los días buenos, sino la respuesta agradecida de un corazón que ha sido consolado en medio de la aflicción. Hemos visto a lo largo de estos temas que el agradecimiento es uno de los mayores detonantes, si no es que el más poderoso detonante de la alabanza. Amén. De la alabanza genuina, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por este día. Dios, gracias por esta semana que terminamos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Dios, porque nos permites estar acá una vez más, juntos, Señor, aprendiendo de ti. Señor, toma el control de este tiempo. Ayúdanos a comprender, Señor. Aclara nuestra mente, Dios. Prepáranos para lo que tienes para nosotros, Señor, y queremos con todo nuestro corazón bendecirte, Señor, honrarte este día, Dios, y los demás también, Señor. Te ponemos en tus manos también esta semana que tenemos enfrente, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El Dios que no es indiferente. Dios no es ajeno al dolor de su pueblo, y Él mismo lo asegura en Isaías 63:9. Ya que andamos por ahí, a ver. Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Amén. Él no es ajeno al dolor de su pueblo, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene por ahí el Salmo 34:18? No lo lea todavía. Les voy a dar algunas citas para que estemos ahí listos. Salmo 34:18. Segunda de Corintios 1, 3, del 3 al 4. Salmo
40, del 1 al 3. Y vamos a estar también en el Salmo 23, 4, Salmo 46, 1 y Mateo 5, 4. ¿Mateo qué? 5, 4. Acabamos de leer ahorita Isaías 63, 9, ¿verdad? Estamos hablando de que el Señor no es indiferente al dolor de su pueblo. Y decía Isaías 63, 9, en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Esto significa que el dolor de su pueblo Él lo siente también. Nuestro Dios no es espectador distante, sino un Padre que interviene, sostiene y restaura. En unas palabras, no está ajeno. Amén. Él no está ajeno, Él no está lejos del sentir de su pueblo. En el Salmo 34, 18, a ver quién lo tiene por ahí. Salmo 34, ¿qué? 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando entendemos esta cercanía, la alabanza brota no como un deber, sino como un desborde de gratitud, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El consuelo como razón de la alabanza. Isaías llama a los cielos y a la tierra y a los montes a cantar y a alegrarse, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Esto nos revela que el consuelo de Dios es tan glorioso que merece adoración, la mejor adoración, la adoración universal. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. A ver quién lo tiene por ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El propósito de ese consuelo no es solo levantarnos, sino también capacitarnos. Es muy importante entender eso, para que nosotros podamos ayudar a levantarse a alguien más, a consolar a alguien más. La alabanza, en este sentido, se convierte en un testimonio vivo de que Dios sigue actuando en medio del dolor humano. Amén. Es importante que entendamos que nosotros tenemos el deber, después de habernos levantado, después de haber estado ahí, de jalar a alguien más. Amén. La alabanza como respuesta a eso. Cuando el alma reconoce que no fue olvidada, que la voz de su clamor fue escuchada, entonces la adoración se convierte en la respuesta más natural. Así lo entendió David en el Salmo 40. ¿Quién lo tiene por ahí? Salmo 40, del 1 al 3, por favor. Ay, perdón. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo dice el 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Volvióse a mí y oyóse mi clamor. Y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso luego en mi boca cántico nuevo durante la alabanza a nuestro Dios. Ese cántico nuevo no necesariamente es una melodía inédita, sino una alabanza renovada por una experiencia fresca. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos cantado 1000 veces una canción y no le tomamos sentido a veces hasta que no pasamos por algo lo suficientemente fuerte para poder entenderlo, ¿no? Es una alabanza renovada por una experiencia fresca de su gracia y su consuelo. Es muy importante que entendamos que tengamos un corazón agradecido, ¿no? a esto. La mayoría de nosotros hemos pasado por tiempos difíciles y pues nosotros como cristianos tenemos esa confianza, ¿no? De levantar la mirada y entender que ahí está nuestra roca fuerte, que del cielo viene nuestro consuelo. Y cuando nosotros entendemos realmente esto, nuestra alabanza fluye y fluye de manera increíble. La alabanza no es solo el final feliz de la tormenta, es la respuesta consciente y agradecida de un corazón que ha sido sostenido por la mano de Dios en medio de nuestra noche más oscura. El consuelo de Dios transforma nuestras lágrimas en canciones y nuestra desesperanza en testimonio. Así, cuando levantamos nuestra voz para decir, bendito sea, Señor, porque me has consolado, estamos declarando que nuestro Dios es cercano, compasivo y fiel. Amén. En este versículo que leímos, Isaías 49:13 dice, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia, ¿verdad? El consuelo de Dios no es un gesto pasajero, sino una expresión profunda de su amor inmutable. Cuando Isaías declara que Jehová ha consolado a su pueblo, no habla solo de un acto momentáneo, sino de una obra continua y activa, ¿verdad? Nuestro Dios no solo escucha el clamor, sino lo toma como propio. Él no solo observa nuestro sufrimiento, sino que se inclina, interviene y nos sostiene hasta levantarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso la alabanza que brota de un corazón consolado es distinta. No es superficial ni forzada, sino es el fruto de haber experimentado en carne propia que Dios es cercano y fiel y compasivo, ¿verdad? Es una alabanza que reconoce que aun cuando no entendimos el porqué,
A ver, quiero que entendamos esto. La alabanza que nosotros damos es una alabanza que reconoce que aún cuando no entendemos o no entendimos el porqué de lo que nos pasa, de la prueba, hemos visto claramente el para qué. ¿Está claro? ¿Se entiende? En medio de nuestro sufrimiento, en medio de lo que estemos pasando, a veces nosotros no nos damos cuenta y le preguntamos y cuestionamos al Señor las cosas. Finalmente, pasamos, pero entendemos el para qué suceden las cosas. Nos ha pasado mucho. Y esto nos hace conocer más el corazón de Dios, ¿no? Para aprender a depender de Él y para testificar de su bondad a otras personas. El consuelo de Dios convierte la herida en cicatriz, que cuenta una historia. Y esa historia se canta. No es casualidad que la Escritura vincule tantas veces el dolor con la alabanza. Porque la verdadera adoración nace cuando hemos probado que en medio del valle Él sigue pastoreando. En medio de la tormenta sigue siendo nuestro refugio. Y en medio del llanto sigue siendo nuestro consuelo. Vamos a leer Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Salmo 46:1. Dice, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Amén. Y Mateo 5. Mateo 5:4. Que lloran porque ellos recibirán consolación. Amén. En medio del valle Él sigue siendo nuestro pastor. En medio de la tormenta Él sigue siendo nuestro refugio. Y en medio del llanto Él es nuestro consuelo. Así que cuando Isaías llama a los cielos y a la tierra y a los montes a cantar, nos está recordando que nuestra voz también debe unirse a ese coro celestial. Que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra vida propia, nuestra vida entera sea un eco de gratitud que diga: yo sé que mi Dios me consoló, me levantó y no fue indiferente a mi clamor. Por eso le alabo. Amén. Amén. Porque cada lágrima que Él secó, y va a sonar bien poético esto, cada lágrima que Él secó es una nota de nuestra canción. Ay, Jesús. Un aplauso. Y cada vez que lo alabamos por su consuelo, estamos anunciando al mundo que hoy hay esperanza para todo corazón herido. Amén. Y que el Dios que nos levantó puede levantar a cualquiera. A cualquiera que se arrepienta, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Es muy hermoso el ser hijos, el entender que tenemos nuestro consuelo en el cielo y que siempre está ahí y que Él se inclina y que Él está atento como nosotros a nuestros hijos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien tiene algo que agregar a esto?
compartir hoy. Precisamente en lo que dice en el Salmo 41, por eso lo dice bien claro, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová. Entonces, ahorita se mencionaba que en una necesidad nosotros tenemos que tener conocimiento de que Dios obra cuando nosotros clamamos a Él. Y cuando viene la alabanza, sabemos claramente que la alabanza también, los cánticos, son favorables para curar nuestras heridas. ¿Quién el día de hoy puede decir que amanecimos bien, gracias a Dios? Pero muchos amanecieron postrados. Pero ahí está la intercesión, que nosotros clamamos a Dios para aquellas personas que lo necesitan. ¿Sí? Entonces, pues yo digo que ahí está nuestro gran refugio, porque nosotros nos refugiamos hacia Dios, no a otras cosas ajenas. Entonces creo yo que Dios es amor. Si nosotros tenemos un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado, tenemos que reconocer que no hay otra cosa más que Dios en todo lo que encierra un círculo. Las necesidades de cada quien son diferentes, pero lógicamente hay sus espacios para que nosotros aclamemos a Dios. Por eso tenemos que tener conocimiento, lo que dice el Salmo 41, paciente esperé yo Jehová. Entonces tenemos que tener paciencia, porque no nos da la respuesta luego. ¿Sí? Y muchas veces queremos la respuesta luego, pero no es así. Entonces en eso sí tenemos que estar conscientes todos de que cuando Dios da respuesta, la da a su tiempo, y Él tiene sus espacios. Entonces creo yo que sí tenemos que tener en mente de que Dios obra en su momento. No es un Dios de que nosotros vamos a decir, bueno, hoy voy a hacer esto. No, nuestros planes son muy diferentes a los de Dios. Los planes de Dios son los perfectos, son los que están dentro de lo que nosotros decimos, un gloria a Dios, que Dios te bendiga, que gracias a Dios porque nos sanaste, nos levantaste de esa cama, y por cualquier otro detalle. Simplemente si usted hace un viaje a Nueva York o a cualquier parte que vaya, Dios por delante, en todo, tanto de ida como de regreso. Sí, porque ahorita aquí estamos, mañana solamente Dios sabe si estemos. Por eso hay que llevarnos esto en mente. Paciente esperé a Jehová, que Él es el que nos da la respuesta definitiva. Amén. Hoy estamos, mañana solamente Dios. Y gloria a Dios. Felipe, ¿puedo comentar algo? Dice que es cierto lo que dice el hermano Antonio, que a veces las respuestas no llegan inmediatamente, pero hay ocasiones que sí. Aproximadamente yo cuando estuve recién casada, empecé a tener un dolor de estómago que me doblaba, y fui con el doctor, era una doctora, y me checó y me dice, ¿sabe que tiene unos quistes? Y cuando ella me revisó y que me dijo que tenía unos quistes, pues yo estaba muy joven. Lo que hice, aquí estaba con la doctora, me volteé al lado así y empecé a orar y se me salieron las lágrimas. Y le dije a Dios, si tú quieres que me operen, está bien. Si tú no quieres que no me operen, está bien.
gracias a Dios en ese entonces no teníamos problema de médico, teníamos el médico del banco, así es que las consultas ni las operaciones me costaban ningún 5. Entonces yo le dije a Moisés, vamos por otra opinión. Después de haber orado, al día siguiente, 2 días después, porque yo me doblaba totalmente, no sabía qué tenía. Bueno, ya me habían dicho que tenía los quistes, ¿verdad? Fui con el doctor y me checó, dijo, no tienes nada. Dijo, no tienes nada. ¿Cómo? Si me acaban de decir que tengo unos quistes. Dijo, no tienes nada. Pues la mano de Dios fue tan grande que me levanté de ahí sin dolor, sin malestar, caminando normal, que hasta la fecha, a pesar de mis 66 años, no he tenido un dolor tan fuerte como el de doblarme, de quistes en mi cuerpo. Nunca más lo volví a tener hasta ahorita, porque no puedo decir de esto no me irá a pasar. Sabemos que entre más adulto que seas es cuando vienen a veces las enfermedades. Pues bendito Dios, no hubo necesidad de operación, no me iba a costar ni un 5, lo único que me iba a costar es ir al hospital y que me operaran, ¿verdad? Pero el Señor obró inmediatamente. Yo creo que Él vio mis lágrimas, Él vio mi pesar, Él vio mi dolor, Él vio mi vida y dijo, para mí no hay nada imposible. Y lo hizo. Así es que yo apoyo en decir que Dios puede cambiar, puede hacer, puede restaurar en el momento y en el instante que Él diga. Amén. Yo quiero agregar que creo que justo lo que dice Felipe en esos momentos duros en los que nos vemos superados por alguna situación, alguna tormenta, alguna cosa que no nos esperábamos o cualquier cosa. Esos son los momentos en los que la gente más se pregunta dónde está Dios. Y la realidad es que, base en mi experiencia, lo que he visto, esos momentos son específicamente los más óptimos para encontrarse con Dios. Job, por ejemplo, a veces en muchos lugares, cuando alguna persona está pasando por algo muy duro, se asume que esta persona está lejos de Dios, que hizo algo malo, que Dios está castigando de alguna manera. Y no dudo que pueda pasar, pero la mayoría de las veces pasa como con Job. Job no estaba para nada lejos de Dios y para nada estaba metido en algún asunto raro, sino que buscaba siempre hacer lo bueno delante de Dios. Y nosotros sabemos lo que pasa en la historia y sabemos por qué le pasa todo lo malo que le pasa. Y no es su culpa, pero él no lo sabe. Él no sabe qué está pasando. Y su pregunta principal es, Dios, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Y Dios nunca le contesta. Dios nunca contesta por qué. Pero se presenta con él al final de todo este asunto. Y entonces Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y como dice mi tía, la respuesta no siempre llega. A veces hay cosas que Dios no quiere revelar, pero nunca vi a un justo sin respuesta. Así es. O quedar en sufrimiento. Y la verdad es que creo yo que lo peor que puede pasarnos no es quedar atrapados en medio de una tormenta. Creo que lo peor que puede pasarnos es quedar atrapados en medio de la tormenta, que pase el tiempo, superarlo, levantarnos y no haber encontrado a Dios en medio de ese asunto o a través de ese asunto. Y aparte Dios dice, básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando más débil eres más fuerte. Entonces, qué hermoso cuando entendemos realmente la palabra, bástate mi gracia. Con Pablo oraba que le quitara ese aguijón por 3 veces. Y Pablo era Señor Pablo, ¿verdad? Era un tremendo evangelista, era un tremendo profeta, era un tremendo que llevaba la palabra de Dios y que vivía una vida en santidad, que decía,
de una manera para decir, sé como yo, es porque no tienes ninguna tacha, porque eres recto delante de Dios. Ser imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Entonces, cuando nos bastamos de la gracia de Dios, no importa si te da la respuesta o no te da la respuesta, mejor sigues orando por ella como la viuda hasta el cansancio, y a su momento Dios lo va a responder. Una vez leí en un libro, hace no mucho, que hablaba justo de eso mismo, de las pruebas y los momentos difíciles. Y decía, bueno, normalmente vemos a alguien que está pasando por algo y le decimos, no, pero esto va a servir para después, Dios está haciendo algo, tú tranquilo, tal. Al rato quién sabe qué va a salir de esto. Pero pues eso no consuela a la gente, porque en ese momento no sabes qué es lo que Dios va a hacer. Después, como mencionaba Felipe, te das cuenta y dices, todo valió la pena, pero en el momento no. Y decía, bueno, la verdadera pregunta que deberíamos hacernos cuando estamos en medio de ese asunto no es qué hará Dios después de esto, sino con quién voy a atravesar esto. ¿Voy a atravesarlo con Dios o solo, ¿no? Entonces, esa es la verdadera pregunta, ¿no? ¿Con quién voy a estar en este asunto? Una de las cosas que a medida de lo que estamos escuchando, nosotros reconocemos que Dios, bueno, la cuestión es esta. Me adelanté un poquito al hecho de que conocemos. Nosotros sabemos de oídas que Dios tiene todo el poder, ¿sí? Indiscutiblemente, que Él tiene el poder. ¿Qué pasa cuando nosotros nada más de oídas no vamos a verlo desde el punto de vista de Job? Vamos a verlo desde el punto de vista de nosotros. Porque Job le creía a Dios. Job creía en Dios. Y Job tenía la esperanza de que Dios estaba con él. En su declaración de lo que dijo Job en este aspecto, me puedo imaginar yo que él sentía en su corazón el amar a Dios y sabía que Él era todopoderoso. Pero cuando se vio en esa dificultad y en esa problemática, fue cuando hizo esa declaración, que lo pudo ver. Nosotros podríamos llegar a ese punto de ver a Dios y reconocer que Él verdaderamente está presente en nuestras vidas. Nosotros hasta ahorita, yo creo que de oídas lo hemos oído, porque no hemos podido ver. Tal vez algunos de nosotros que hemos sufrido algunas situaciones verdaderamente complejas y que verdaderamente estamos creyendo en el poder de Dios, hemos visto la gloria de Dios manifestarse en levantarnos de alguna enfermedad o levantar a alguien de una condición o de una enfermedad fuerte, porque algunos de nosotros yo creo que sí hemos visto en lo personal, yo lo he visto y lo he visto en mi propio hijo, en el más chico. Dice uno, bueno, vamos a pensar, ¿realmente creemos en el poder de Dios? ¿Sí? Y si creemos y a lo mejor no hemos visto la manifestación de Dios tempranamente, pero, o sea, rápido, me refiero a esto, rápido. El Señor nos dice que esperemos pacientemente. Ahí nos dice que esperemos pacientemente esperé. Entonces lo que nosotros necesitamos es, sí sabemos que Dios es poderoso, nos damos cuenta, necesitamos creer realmente que Dios es poderoso. Y sentir en nuestra vida que Dios es poderoso y que
Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Nosotros podemos sentir su presencia, muchos de nosotros podemos sentir su presencia de una manera permanente, y sabemos que Dios nos ha cuidado y nos ha protegido, y sabemos que así como dice la palabra de Dios, estamos rodeados de ángeles que el Señor tiene para que nosotros estemos sostenidos y cuidados. Lo que sí es de que nosotros aprendemos a que nosotros tenemos que tener la paciencia necesaria, ya sea que Dios obre de inmediato o ya sea que Dios obre un poco después, o que en su momento, pues como le dijo, como dice la hermana, el apóstol Pablo quería que le quitara un problema que tenía él, que no sabemos si es físico o es moral. Porque yo me pongo a pensar y yo me pongo a analizar, en el caso de Pablo, en esa situación moral o física que hubiera tenido, porque no se sabe realmente cuál es el asunto que tenía. Yo considero, cuando yo oigo a Pablo o lo leo a Pablo y veo que él tiene que estar dando testimonio 2 o 3 veces de lo que él era en el pasado, eso le traía a él una molestia, o le traía a él una situación que no lo dejaba en paz. Y yo creo que sí, clamó a Dios para que le quitara ese problema, esa situación, pero Dios le dijo: bástate mi gracia. ¿Para qué? Para que recuerdes de dónde vienes. ¿Sí? Para que recuerdes de dónde vienes. Entonces, hay que tener la confianza y la certeza de que Dios verdaderamente tiene el poder suficiente, la verdadera certeza de que Dios está con nosotros, y ya sea que Él obre o ya sea que no obre en nuestra vida, pero que en su momento dado somos de Él, y Él nos protege, Él nos cuida, y Él nos atiende, y Él nos da la paciencia que nosotros necesitamos, pero tenemos que poner todo de nuestra parte. Recordemos que todo es enseñanza para que nosotros grabemos en nuestra mente y corazón, y que podamos practicar aquí como seres humanos y dar ejemplo para todos. Mira, por último, así como Dios escucha, me pasó que por causa de una enfermedad venían las muchachas, no sé si te acuerdas, yo sí, que venían a agarrarme de aquí para levantarme para ir al baño, venían ustedes. En ese entonces yo tenía 36, 37 años. Me pasó que al levantar una bolsa de basura, un disco se me dobló, y entonces no me podía sostener en esta parte. Yo oraba a Moisés, oraba yo, seguía orando Moisés. Mis hijos nomás venían a darme vueltas. Pues fue llorando: mamá, llévame a la escuela. Y yo con ese dolor que no me podía sostener, o sea, no podía sostenerse el tronco de mi cuerpo. Entonces, pues yo oré un día, seguí orando otro día, y nada de respuesta, nada de sanidad. No teníamos dinero. Era cuando Moisés se había dejado de trabajar en el banco. No teníamos dinero, no había dinero en la iglesia para tenernos un salario. Inclusive no podía ir a hablarle a mi mamá y sobre todo a mi mamá, para decirle que estaba postrada. Me daba vergüenza, porque le decía a Dios: ¿qué va a pensar? Al Dios que yo sirvo no me sana. Y pasó otro día, al cuarto día fue cuando le dije al Señor: Señor, yo no quiero estar así. Mis hijos me necesitan. Estoy muy joven, Señor, para quedarme paralítica. ¿Qué va a hacer de mí? Voy a estar dependiendo. Inclusive le había pedido a la abuelita de Moisés, a mamá Fina, que me prestara su andadera. Ella tenía su andadera para ella, que ella usaba para poderme sostener y poder caminar. Y la pedí,
y me la prestó. Y al cuarto día, cuando yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no quiero estar así. Es más, Señor, yo te prometo, si yo he ofendido a alguien, si yo he pecado, si yo he hablado, si yo he criticado, aún siendo esposa del pastor, yo públicamente voy a pedir perdón. Pero por favor, recuérdame, porque yo no me acuerdo. Bueno, fue esa mi oración, y cuando terminé de orar le dije, ¿y sabes qué, Señor? Yo me voy a levantar sola en tu nombre. Primero me voy a levantar y me voy a sostener con la andadera. Y luego me levanté como pude en la casa, ya no puedo decirle a ustedes porque ya la vendimos, pero la casa que teníamos, nosotros teníamos una cama de agua, y la cama de agua tenía olaje, entonces lo poquito que te movías, se movía el agua de la cama. Entonces con la andadera me levanté y le dije, ¿sabes qué, Señor? Con una mano la voy a levantar y voy a caminar. Y empecé a caminar. ¿Y sabes qué, Señor? En tu nombre yo voy a dejar la andadera, y voy a seguir caminando. Porque el dolor era tan insoportable que era llanto. No sé si te acuerdas, Abby. Los muchachos pues estaban de secundaria o de prepa. Entonces, pues para no hacerle cuento largo, le dije al Señor, ¿sabes qué? En tu nombre, Señor, me voy a correr. Y empecé a correr y a correr y a correr alrededor hasta la cocina y a la cocina, y me di cuenta que ya no tenía dolor. Llegó Moisés y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, es que el Señor me sanó. Ay, pues gloria a Dios que te sanó. Así como responde, se puede tardar días, se puede tardar meses, se puede tardar años, pero mientras tú sigas orando, insistiéndole a Dios, aunque tú digas, ay, es que te rascas la cabeza y dices, Señor, ya he orado 1000 veces, aunque sea 10,000, sigue orando, sigue intercediendo, porque el Señor a su tiempo lo va a hacer. Amén. Y esa es una experiencia que yo tuve. Y pasarán los años y me haré anciana, porque ahorita no, ¿verdad? Me haré anciana y no se me olvida lo que Dios hizo en mi vida. Aún yo he visto la mano de Dios, que no hemos tenido nada que comer en ese entonces, y abría la alacena, y con lo que había ahí, con eso comíamos. O sea, Dios nunca nos ha dejado, ni cuando nos fuimos a Raymondville, sin trabajo, sin salario, sin nada, y el Señor nunca nos dejó. Amén. Hemos visto milagros de personas que tienen una joroba aquí y que están así, y que en el momento el Señor los endereza. Y resulta de que, bueno, pues un día levantamos una bolsa de basura y nos dolió acá y nos dura, y le pedimos al Señor que nos sane, y tenemos que hacer a veces hasta terapia, ¿sí?, para que se vaya, y finalmente el Señor nos sana. No, y me habían dicho que necesitaba operación, y luego le hablamos a mi tía Berta, y me llevaron y me hicieron, me sobó. Mi tía Berta era buena para sobar. No, hombre, donde me levantaron suelto el grito, pues ahí dijo, vamos a la Cruz Roja. Tía, es que no tenemos dinero. No te preocupes, ahí es una donación. No teníamos dinero. Me daba vergüenza decirle a mi mamá y a mi papá que después de tener una vida económica de arribita, buena, que no tenía que tronarme los dedos para ir al mandado. Después de eso, no tener ni un 5. Sí. Y bueno, algunos que oran por algún milagro financiero y reciben una llamada, y reciben ese milagro exacto del monto que necesitaban, y a veces le pide uno al Señor un milagro financiero, y de repente recibes una llamada, y esa llamada es para ofrecerte trabajo. Sí. O sea, hay gente que nos cuesta a veces trabajo conseguir algo, pero a veces no entendemos el por qué,
de las cosas, pero eso forma carácter, ¿no? Y gracias al Señor por esa escuela que nos da. Ayer escuchaba precisamente una plática donde hablaban de eso, y decían, yo estoy seguro que si yo compro, eran pastores, ¿no? Yo estoy seguro que si alguien viene y me vende boletos de lotería, compro todos menos uno, y ese que no compré era el ganador. Y yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué si yo oro por gente y se sana y a veces a mí me cuesta más trabajo conseguir las cosas? Bueno, son los misterios de Dios. Creo que todos somos diferentes si entendemos diferente. ¿Qué decimos? Señor, tengo una necesidad de 10,000 pesos. Señor. Sí. Y esperamos que los 10,000 pesos aparezcan. Pero el Señor nos ofrece un trabajo. No, eso no quería decir. Sí, bueno, pues gracias, Señor, y pues a levantarte. Sí, a veces nos cuesta más trabajo las cosas. Ahora les voy a decir que los milagros sí llegan, sí llegan. De repente no sabe usted, pero le llegó un cheque por ahí que no sabe de dónde, o tal vez sí sabe de dónde, pero ahí está. Sí, escuchamos. Encuentro dinero en la bolsa y dices, ¡ay, no sabía que tenía esto! Escuchamos por ahí, no, es que pues en una iglesia por allá recibimos una herencia de una señora, y por acá escuchamos otra iglesia de que no, una iglesia nos donó esto. Y entonces nos ponemos a orar y bueno, resulta de que nos toca hacer actividades. Yo he sabido eso. Yo escuché un día una hermana que testificó acerca de una necesidad que había aquí en la iglesia, al parecer, y que se dio ese nivel. Sí, digo, una donación muy fuerte. Sí, no es como que me estoy quejando, ¿verdad? No, pero eso es bien cierto. A nosotros nos sucedió que se hizo la casa y Moisés la hizo la casa muy grande, y luego dijo, vamos a poner el piso, y después viene y me dice, ¿qué crees, Aide? No completo para el piso. Le dije, no, hombre, no te preocupes, Dios proveerá. Pues se fue al banco y de repente le dijo un señor, venga, le dio un sobre. No sé, Dios me hizo sentir que le entregué esto. Dice muy que lo agarró, se lo metió al saco y dijo, y no lo abrió, sino que me dice, fíjate, Aide, pasó esto y esto, y me metí el dinero, me metí el sobre en la bolsa. Le dije, pues ábrelo. Exactamente era lo del piso de toda la casa. Exactamente. Me dice, mira, Aide, gracias a Dios. Es exactamente, eran 7,000 pesos en aquellos años, le estoy hablando más de 40 años, 7,000 pesos, que era un dineral, porque me dijo, ¿y ahora qué voy a hacer para decirle al Señor que no tengo dinero y ya nos habían puesto el piso? Le dije, no te preocupes, Dios proveerá. Y Dios dio la provisión. No, si bueno, yo les contara sí, lo que nosotros pasamos, buenas y las maduras, unas experiencias de no tener comida, alguien invitarnos a comer, de no tener comida en casa. Y más sin embargo, mis padres nunca les di una queja, ni a mis hermanas. Yo podía decirle a Aurora, yo sabía que Aurora y Marina tenían su guardadito, y yo podía decirles, oye, manita, mándame dinero. Yo le decía a Dios, no permitas que pase esa vergüenza de pedirles dinero. Hasta la fecha, hoy en día, nunca les he pedido dinero, y si por algún motivo llegara a pedir, inmediatamente les regreso el dinero. Pero es Dios, es Dios. Yo estoy seguro de que si yo me hubiera puesto a orar por ese piso,
Me hubieran hablado de 2, 3 trabajos. Yo me identifiqué mucho con ese pastor. Dije, no, somos iguales. Es como la gente que pide dinero para comer, para un taco. Le das algo de comer. No, yo quiero dinero. Sí, o le ofreces trabajo, vente, vamos a limpiar un terreno. No, dice, no, hombre, pues. Pero son los procesos de Dios. Son los procesos y bueno, así se forman caracteres, como le digo. Y ya nos extendimos bastante. Gracias a Dios que el Señor nos permite entender esto. A veces no entendemos el por qué, pero después el para qué lo entendemos muy bien y eso detona alabanza genuina. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, porque has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has juntado aquí, Señor, y nos has hablado, Señor, a través de Felipe. Gracias por los testimonios que se dieron el día de hoy. Queremos pedirte, Padre, que nos acompañes en el día de hoy, también al culto que vamos a tener en unos momentos. Y bendice a todas las familias que están aquí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.